Bueno, para arrancar esta inmersión profunda de hoy, imaginemos una escena absolutamente cotidiana, algo que la inmensa mayoría de la gente hace todas las semanas. Ujú. Entrar a un supermercado. A primera vista parece una tarea rutinaria, una simple gestión para llenar la despensa en casa. Claro, el trámite semanal de siempre. Eso es. Sin embargo, si nos detenemos a observar con una mirada clínica, los pasillos de cualquier supermercado moderno se han convertido en un auténtico campo minado de promesas de salud. Tela marinera con eso. Es una pasada. Es que por todas partes saltan a la vista cajas de colores brillantes que gritan palabras como ligero, 100% natural o fuente indiscutible de fibra, pero la realidad biológica que esconden esos envases suele ser muy distinta. Muy distinta, sí. Y precisamente hoy nos embarcamos en este análisis a fondo para destapar eso. El material central que guía nuestra conversación es un texto fascinante titulado El código descifrado, guía médica para leer etiquetas y salvar tu metabolismo. Un documento clave. Y ojo, que no es una simple lista de consejos, viene respaldado por un peso científico tremendo, y por eso queríamos traerlo para nuestra audiencia. Desde luego, la base documental de este análisis es muy robusta. El artículo se apoya en investigaciones punteras sobre alimentos ultraprocesados. Integra el trabajo de figuras como Robert Lustig en el ámbito de la endocrinología. Ujú. Y también de Barry Popkin, que es quien ha mapeado cómo estos productos han transformado la salud global. Además, incorpora un concepto crucial del investigador Georgi Skrinis, que es el nutricionismo. El nutricionismo, ese concepto me parece brutal. Es una idea fascinante. Explica cómo la industria nos distrae destacando un nutriente aislado, digamos, añadiendo vitamina C a un producto simplemente para hacernos la vista gorda sobre el hecho de que la base de ese alimento es pura harina refinada y azúcar. Claro, es como ponerle un lazo a algo que no tiene valor nutricional real. Exacto. Y también vemos reflejados los modelos de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que por cierto, ya no solo miran las calorías, sino el grado de procesamiento industrial. Y esa es la misión principal de nuestro análisis de hoy. Queremos desgranar toda la ingeniería que hay detrás del empaquetado para que quienes nos escuchan dejen de caer en las trampas del marketing. Eso es vital. Porque la verdadera medicina preventiva empieza en las decisiones que tomamos al empujar el carrito de la compra. Entonces, si partimos de la base de que la parte frontal de una caja es esencialmente una valla publicitaria diseñada para engañarnos, Totalmente. ¿qué es lo que realmente busca la industria cuando diseña estos productos? Pues a ver, para comprender el diseño de estos productos, hay que adentrarse en la mente de un ingeniero de alimentos. El santo grial de la industria alimentaria actual se resume en un término técnico: la hiperpalatabilidad. Vale, vamos a desgranar esto. Hiperpalatabilidad. El objetivo no es nutrir, eso hay que tenerlo clarísimo. El objetivo es crear una experiencia sensorial irresistible. Buscan lo que en la industria se conoce como el punto de éxtasis. El punto de éxtasis suena hasta peligroso. Lo es. Es el cálculo matemático exacto, milimétrico, de sal, azúcar, grasa y textura crujiente. Ujú. Un cálculo que estimula los centros de recompensa del cerebro con tal intensidad que anula por completo las señales naturales de saciedad del cuerpo. O sea que hackean nuestra biología para que no podamos parar de comer, literalmente. Literalmente. Y el problema es el coste de lograr esa hiperpalatabilidad. Claro, algún precio hay que pagar por eso. Para llegar a ese punto de éxtasis sensorial, la industria tiene que destruir la matriz original del alimento, se sacrifica la integridad nutricional entera, se elimina la fibra natural que daría saciedad y a cambio se introducen componentes que a largo plazo resultan devastadores. Devastadores para la salud. Sí, sobre todo para la salud arterial y metabólica de la población. Vale. Si la parte frontal del envase nos la cuela doblada con ese marketing de hiperpalatabilidad, la única defensa real es darle la vuelta al producto y mirar la letra pequeña. Esa es la trinchera. La lista de ingredientes. Pero incluso ahí hay trampas. El documento nos habla de una regla fundamental en la anatomía de la lista de ingredientes que mucha gente de nuestra audiencia probablemente desconoce. Los ingredientes no se pueden en orden alfabético ni por capricho, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? El orden lo dicta la normativa y es puramente por peso, de mayor a menor. De mayor a menor peso. Eso es. El primer ingrediente que aparece en la lista es la base fundamental de ese producto. Si compramos una salsa de tomate, la lógica dicta que el tomate debería ser el rey indiscutible de esa lista.
Pero luego vas, miras una salsa comercial de las de toda la vida y te encuentras sorpresas muy desagradables. Ya lo creo. Y aquí es donde el texto introduce un mecanismo de alerta brutal, que es la regla de los 3 primeros. Una regla de oro. Básicamente, si leemos una etiqueta y resulta que el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa o las harinas refinadas ocupan alguno de los primeros 3 lugares, el documento es categórico. Dice que eso no es comida, es una bomba de insulina. Menuda bomba, sí. Imaginemos por un momento que cogemos una de esas típicas barritas de cereales que venden en la sección de fitness o de cuidado personal. Típico. Le damos la vuelta. Primer ingrediente, copos de avena. Bien. Hasta ahí bien. Segundo ingrediente, maltodextrina. Tercer ingrediente, miel. Según esta regla, esto ya es terreno pantanoso. Terreno pantanoso y biológicamente peligroso. Si conectamos esto con la perspectiva general, para entender por qué esta regla de los 3 primeros es tan crítica, hay que visualizar lo que ocurre dentro del cuerpo a nivel clínico a los 20 minutos de comerse esa barrita fitness. Vale, metámonos en el cuerpo. Al tener azúcares o harinas refinadas como componentes principales, estamos introduciendo una carga de carbohidratos que carece de su matriz de fibra original. Ujú. Entonces el sistema digestivo no tiene que trabajar. No hay nada que descomponer ahí. Por tanto, todo ese azúcar inunda el torrente sanguíneo de golpe. Es una absorción ultra rápida. Me imagino que el cuerpo recibe eso como una señal de alarma total. El páncreas entra en código rojo absoluto. Ante una subida tan vertical de la glucosa en sangre, este órgano se ve forzado a secretar una ola masiva de la hormona insulina. Una inundación de insulina. Exacto. Porque la función de la insulina es abrir las células para que la glucosa entre y desaparezca de la sangre, ya que niveles altos de azúcar circulante son tóxicos para los vasos sanguíneos. El cuerpo hace lo que tiene que hacer para sobrevivir a ese pico. Entonces, el páncreas apaga el incendio momentáneamente. ¿Cuál es el problema a largo plazo si seguimos consumiendo estos productos procesados un día tras otro? ¿La cronicidad? ¿La biología humana está diseñada para gestionar picos de energía esporádicos? Pensemos en encontrar miel en la naturaleza una vez al mes. Nuestro cuerpo no está diseñado para recibir bombas de insulina en el desayuno, a media mañana y en la cena. Claro, es un desgaste brutal. Cuando este ciclo se repite a diario, las células del cuerpo se saturan. Llega un punto en el que empiezan a ignorar la llamada de la insulina, se vuelven resistentes. Vale. Es lo que en la literatura médica se define como resistencia a la insulina. Como las células no responden, el páncreas se ve obligado a producir más y más hormona para conseguir el mismo efecto. Un círculo vicioso. Totalmente. Y esto crea un estado de hiperinsulinemia, que es el caldo de cultivo perfecto para la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. ¡Qué barbaridad! Por eso, mirar los ingredientes es infinitamente más revelador que contar las calorías. 100 calorías de brócoli y 100 calorías de esa barrita fitness mandan mensajes hormonales diametralmente opuestos al cuerpo. Pero claro, la industria sabe que el consumidor ha empezado a despertar. Ya la gente sabe que ver la palabra azúcar liderando la lista de ingredientes es una bandera roja gigante. Sí, ya no es tan fácil engañar con el azúcar blanco. Y aquí entra la táctica de distracción. Empiezan a usar sinónimos, nombres que suenan a laboratorio sofisticado o, peor aún, a naturaleza pura, para esconder el azúcar y que caiga más abajo en la lista. Los disfraces del azúcar. El texto enumera unos cuantos: maltodextrina, dextrosa, jarabe de glucosa, concentrado de jugo de fruta, e incluso el famoso sirope de agave. ¡Ay, el agave! Espera un momento con este último. El sirope de agave nos lo venden constantemente en herbolarios y supermercados como la alternativa natural y de bajo índice glucémico por excelencia. Nuestra biología realmente no distingue entre un chorrito de agave orgánico y una cucharada de azúcar blanco industrial. La biología celular no tiene capacidad para leer las etiquetas que dicen 100% orgánico. A nivel molecular, el jarabe de agave es sumamente problemático. En muchos casos, biológicamente hablando, es peor que el azúcar de mesa. ¿Peor? Madre mía, explícanos eso. Fíjate, el azúcar blanco es 50% glucosa y 50% fructosa. Muchos siropes de agave comerciales rondan el 80 o incluso el 90% de fructosa. Vale, muchísima más fructosa. Y aquí está el matiz metabólico clave. Todas las células del cuerpo pueden usar la glucosa como energía, pero la fructosa solo puede ser metabolizada por el hígado. Vale. O sea que el hígado se lleva todo el trabajo sucio. Exactamente. Cuando inundamos el hígado con fructosa líquida, ya sea de agave o de jarabe de maíz, lo sobrecargamos por completo. El hígado no tiene más remedio que convertir ese exceso directamente en grasa hepática, en triglicéridos. ¡Qué locura!
Y lo que es peor, esta abundancia de energía rápida manda una señal evolutiva muy antigua al cuerpo. Detiene por completo la oxidación de las grasas. Frena la quema de grasa. De golpe. En ese momento el organismo bloquea el acceso a sus reservas de grasa corporal, haciendo imposible perder peso mientras la insulina y la fructosa estén haciendo de las suyas. Y el artículo menciona que estos picos constantes no solo bloquean la quema de grasa, sino que generan una inflamación sistémica de bajo grado. Cuando leemos eso, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Es como la inflamación que ocurre cuando uno se tuerce un tobillo o es algo más silencioso? Es una analogía muy pertinente. Si uno se tuerce un tobillo, hay una inflamación aguda. Hay calor, dolor, enrojecimiento. Claro, lo notas enseguida. Es una respuesta de curación a corto plazo. Pero la inflamación sistémica de bajo grado es un fuego silencioso y crónico que arde por todo el sistema cardiovascular y los órganos internos. Un fuego silencioso, qué buena forma de llamarlo. Es el sistema inmunológico en un estado de alerta perpetuo debido al estrés oxidativo que generan esos ingredientes hiperprocesados. No duele como un esguince, pero esta inflamación crónica es el denominador común en la génesis de enfermedades autoinmunes, problemas cardiovasculares e incluso deterioro cognitivo. Eso nos lleva a otro de los grandes villanos que destaca el documento, porque parece que siempre le echamos toda la culpa al azúcar y a sus disfraces, pero el texto hace un énfasis casi clínico en el peligro de ciertas grasas. Las grasas, un tema fundamental. Y, ojo, no nos referimos a comerse un aguacate o un puñado de nueces. Aquí es donde se pone muy interesante. Hablamos de las grasas manipuladas en refinerías industriales, los aceites vegetales de semillas como soja, maíz o canola y las famosas grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans. Las grasas industriales representan posiblemente el mayor experimento fallido en la historia de la nutrición moderna. Cuando vemos aceites vegetales refinados en un pan de molde o en unas galletas, estamos ante lípidos que han sido sometidos a altísimas temperaturas, desodorizados y blanqueados con químicos. ¿Todo un proceso industrial brutal? Al ingerirlos, no solo estamos sumando calorías vacías, sino que estamos agrediendo directamente al endotelio. ¿El endotelio? El endotelio es esa capa finísima de células que recubre el interior de nuestras arterias. Estas grasas oxidadas irritan y lesionan esa barrera, que es el primer paso para que se forme la placa arterial. El texto usa una analogía clínica para explicar el daño de estas grasas en nuestras células, que, la verdad, yo me quedé asombrada, me parece reveladora. Habla de cerraduras oxidadas. Sí, es una imagen muy gráfica. ¿Cómo se altera estructuralmente una célula por el simple hecho de comer un croissant industrial? Es un mecanismo puramente estructural. La membrana que envuelve cada célula del cuerpo humano está hecha de lípidos, de grasa. El cuerpo construye esas membranas con la grasa que le proporcionamos a través de la dieta. Vale. Imaginemos que la insulina que mencionamos antes es una llave, y que en la superficie de la membrana celular hay cerraduras, que son los receptores de insulina. Vale. Tenemos llaves flotando por la sangre y cerraduras esperando en la célula. Cuando la dieta aporta grasas naturales de buena calidad, como las del aceite de oliva virgen extra o el pescado azul, esa membrana celular es fluida y flexible. Las cerraduras encajan perfectamente y la llave de la insulina gira sin esfuerzo. Todo funciona como debe. Pero cuando la dieta está inundada de grasas hidrogenadas y aceites de semilla refinados, el cuerpo usa ese material de mala calidad para construir sus membranas. El resultado es una membrana rígida, defectuosa. Las cerraduras se oxidan y se deforman. Así que la insulina llega, intenta abrir la célula para meter la glucosa y limpiar la sangre, pero la llave no gira. Ese es el drama metabólico. Tienes la llave correcta, pero la cerradura está inservible por culpa de los materiales de construcción industriales. ¡Qué barbaridad! Esto fuerza al páncreas a producir aún más llaves, más insulina, intentando forzar la puerta, agravando todo ese cuadro de resistencia a la insulina que describíamos antes. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Si el pasillo central de nuestro supermercado habitual es una zona de guerra llena de azúcares con nombres falsos y grasas que oxidan nuestras cerraduras celulares... Campo minado, como decíamos al principio. Exacto. ¿Cómo nos defendemos? Porque, claro, el objetivo de esta inmersión profunda no es generar pánico en quienes nos escuchan, ni sugerir que nos vayamos todos a vivir a una cabaña en la montaña cultivando nuestras propias zanahorias. Afortunadamente, el material aporta estrategias de defensa ciudadana muy prácticas.
La supervivencia pasa por automatizar buenas decisiones, y el texto propone varias herramientas concretas. La primera es apalancarse en la tecnología. Las famosas aplicaciones. Sí, hoy tenemos a nuestra disposición aplicaciones móviles de escaneo nutricional basadas en evidencia como Yuka. Estas apps cruzan bases de datos y nos alertan en tiempo real si un producto contiene aditivos controvertidos o azúcares ocultos masivos. Es una gran ayuda, desde luego, aunque supongo que la tecnología tiene sus límites. No podemos depender ciegamente de que una aplicación nos dé luz verde y ya está. Claro que no. La tecnología es un filtro inicial excelente, pero el criterio propio es la verdadera protección. Por eso, el documento resalta lo que denomina la regla de oro de activo vital. Esa regla me encanta. Es de una simplicidad aplastante. Si un producto tiene más de 5 ingredientes, hay que pensárselo 2 veces. Es un filtro de sentido común. 5 ingredientes máximo. Si leemos la etiqueta de unas lentejas cocidas, veremos lentejas, agua y sal. 3 ingredientes. Si un producto necesita una amalgama de 15 estabilizantes, emulgentes y potenciadores del sabor para sostenerse en una estantería y no estropearse, estamos ante un desarrollo de ingeniería química, no ante un alimento. Es de cajón. Es una criba rapidísima para descartar el 80% de los ultraprocesados de un solo vistazo. Tal cual. Y luego está la tercera herramienta que entra en juego para esos momentos donde, por el ritmo de vida moderno, se decide comprar algo envasado que contiene carbohidratos. La regla de la fibra. El texto marca un estándar muy claro. Buscar siempre productos que ofrecen al menos 3 gramos de fibra por cada 10 gramos de carbohidratos totales. ¿Por qué es tan importante mantener esa proporción matemática? Porque esa proporción garantiza que el producto conserva cierta estructura celular original. La fibra es el gran antídoto contra el desastre metabólico. Y esto enlaza con un consejo clínico fundamental que aborda el texto. Cuéntanos. Si en el contexto actual decidimos que es inevitable consumir tucum procesado, el daño se puede mitigar drásticamente si lo acompañamos con una fuente potente de fibra soluble de alta calidad. ¿Qué hace exactamente esa fibra una vez que llega a nuestro estómago? La fibra soluble, al mezclarse con los líquidos del sistema digestivo, crea una estructura en forma de gel, una especie de malla viscosa. Una malla protectora. Eso es. Esta barrera física envuelve los carbohidratos procesados y ralentiza enormemente la velocidad a la que el azúcar atraviesa la pared intestinal hacia la sangre. Es decir, aplana la curva de glucosa y le quita muchísima presión al páncreas. O sea, frena esa bomba de insulina de la que hablábamos. Exactamente. Pero el beneficio no termina ahí. Esa misma fibra continúa su viaje hasta el colon, donde se convierte en el alimento principal de nuestra microbiota intestinal. Siempre oímos hablar de la microbiota últimamente. Es el tema de moda. ¿Qué papel juega exactamente aquí? La microbiota no es solo un conjunto de bacterias simpáticas. Es un órgano metabólico sumamente activo. Al fermentar esa fibra, las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. El famoso butirato. Sí, y son sustancias profundamente antiinflamatorias que reparan el daño en la barrera intestinal. Es nuestra primera línea de defensa inmunológica. Si no la alimentamos con fibra, esas bacterias beneficiosas mueren, y las bacterias patógenas que se alimentan del azúcar refinado toman el control absoluto. Es como si estuviéramos decidiendo qué ejército queremos alimentar dentro de nuestro cuerpo en cada comida. Es una analogía perfecta. Y toda esta bioquímica compleja se aterriza de forma magistral en la última parte del documento, donde entra la perspectiva puramente médica del doctor Alexis Carrasco. Sus reflexiones nos dan una visión de lo que realmente ocurre en el día a día de una consulta. Las observaciones clínicas del doctor Carrasco son muy reveladoras, especialmente respecto al poder hipnótico del marketing. Lo fascinante aquí es cómo explica que nos ciegan, ¿verdad? En su experiencia clínica resulta alarmante constatar cómo la inmensa mayoría de la población ignora absolutamente el sabotaje biológico al que somete a su cuerpo a diario. Los envases transmiten tanta tranquilidad, con sus colores verdes, sus sellos de asociaciones médicas y sus promesas de vitalidad, que logran un efecto de invisibilidad sobre los ingredientes tóxicos. Es que el marketing es tan efectivo que hace invisibles los ingredientes que oxidan nuestras células. La gente consume sustancias que oxidan sus membranas celulares creyendo genuinamente que están tomando una decisión saludable para ellos y para sus familias. Y se reflexiona sobre una recomendación final del médico que me parece la clave de todo. El doctor plantea que la solución a esta pandemia metabólica no va a venir en forma de una nueva pastilla. Propone un cambio de paradigma radical.
totalmente radical. Afirma que la mejor etiqueta nutricional que se puede leer en un supermercado es aquella que simplemente no existe. Porque los alimentos reales no necesitan una lista de ingredientes. Exacto. Es un alegato brillante en favor del concepto del alimento vivo, pasar de sobrevivir a optimizar la biología humana. Elegir alimentos vivos que mantienen su matriz natural intacta no es simplemente hacer una dieta, es proporcionar información genética correcta a nuestras células. Es el equivalente a firmar una póliza de seguro para la salud futura. Sin duda, cuando basamos la alimentación en verduras, proteínas de calidad, grasas naturales y frutas enteras, estamos garantizando que el endotelio se mantenga intacto y que el metabolismo funcione con precisión suiza. Es la diferencia entre un cuerpo que se oxida prematuramente y uno que mantiene lo que denominamos ventaja metabólica. Imagínate por un momento lo que supondría llevar todo esto a sus últimas consecuencias. ¿Darle la vuelta a todo el sistema? Sería un cambio de paradigma revolucionario a nivel mundial. Y esto plantea una pregunta importante para que nuestra audiencia la reflexione por su cuenta hoy. A ver, Si los alimentos reales no necesitan etiquetas, ¿no debería ser el pasillo de los productos sin envoltorio el único lugar donde hagamos la mayor parte de nuestra compra? Y yendo un paso más allá, si la ciencia demuestra de forma tan contundente el daño celular de estos ultraprocesados, ¿cómo cambiaría la salud global si a la industria se le exigiera poner en la parte frontal del envase el daño biológico real en lugar de tácticas de venta? es para pensarlo. Imagínate ir por el pasillo y ver en una caja de galletas infantiles un cartel en grande que en vez de decir natural, diga peligro, daña el revestimiento de sus arterias y fomenta la resistencia a la insulina. Sería un impacto visual tremendo. La tasa de enfermedades crónicas caería en picado. En cuestión de una generación. Sería el fin del marketing tal y como lo conocemos y el principio de una verdadera salud preventiva. Bueno, hoy hemos navegado por aguas muy profundas, desmontando desde el espejismo de la hiperpalatabilidad hasta el bloqueo de nuestras membranas celulares. Todo para entender por qué la información es la herramienta más poderosa que podemos meter en la cesta de la compra. La mejor herramienta, sin duda. Para todos aquellos que nos escuchan, que han sentido que este conocimiento hace clic, que ven la importancia de tomar las riendas de su biología y quieren dar el siguiente paso en la mejora de su salud sin dejarse engañar, el camino a seguir está muy claro. Les invitamos de forma entusiasta a dar el salto. Anímense a comprar el libro de Activo Vital para seguir descubriendo las claves de un metabolismo sano y unirse a la comunidad suscribiéndose, por favor, para no perderse nada. Es la mejor inversión posible. La salud empieza siempre con el conocimiento. Hasta la próxima inversión profunda.